Resuelve por el método de reducción los siguientes sistemas y comprueba la solución gráficamente en alguno de ellos. El método de reducción nos dice que si tenemos las ecuaciones en forma general, es decir, de la forma ax más bi igual a c, esto es lo que llamamos la forma general de la ecuación lineal, con dos incógnitas, pues decía que si tenemos las ecuaciones así, se multiplican las ecuaciones por los números adecuados, ese es el problema, saber qué números son los adecuados, para que los coeficientes de una de las incógnitas sean opuestos. Es decir, si uno es, por ejemplo, 5, el otro es menos 5. Al sumar miembro a miembro las ecuaciones, que se obtiene una ecuación equivalente, dicha incógnita desaparece y será fácil entonces resolver la otra incógnita. Mejor viendo los ejemplos, claro. Recuerda que en ejercicios anteriores estudiamos el método de sustitución, también muy útil, y el método de igualación, que no lo considero importante, aunque la programación exige que se estudie. Con los ejercicios entenderéis mejor el método de reducción. Veamos. Este primer apartado creo que nos va a aclarar el método. Como os he leído antes, consiste en multiplicar esta ecuación y esta ecuación por los números adecuados para que los coeficientes de una de las incógnitas sean opuestos. Por ejemplo, si deseo que los coeficientes de las x sean números opuestos, voy a multiplicar esta primera ecuación por 4 y esta segunda ecuación por menos 3. ¿Por qué? Porque al hacer eso, en la primera ecuación tendré 12x y en la segunda ecuación menos 12x, coeficientes opuestos, como veis. Quiero que penséis que en general si tenemos ax más bi igual a c, donde a, b y c son números cualesquiera, en la segunda ecuación pongo por ejemplo a'x más b' y igual a c', donde a', b', c' son números cualesquiera. Si decides eliminar las x, pues siempre va a funcionar lo que voy a contar ahora. Multiplicas la primera ecuación por el coeficiente de la x de la segunda, es decir, por a'. Y la segunda ecuación por el coeficiente de la x de la primera ecuación, es decir, por a. Y uno de los dos números lo cambias de signo. Por ejemplo, en lugar de a pones menos a. Menos a no quiere decir que sea negativo, porque si la a es un número negativo, menos a va a ser positivo. Es lo que hemos hecho aquí, y al hacer eso, las x van a desaparecer. Ahora lo vais a ver. Pasamos de este sistema a este otro. La primera ecuación he dicho que se multiplica por 4. Los dos miembros, claro. La segunda ecuación por menos 3. Los dos miembros. Menos 3 por menos 6 es más 18. Como dice aquí, al sumar miembro a miembro las ecuaciones, dicha incógnita desaparece. Y eso se puede hacer, eso de sumar miembro a miembro, es algo obvio, ¿no? Si tenemos un número igual a otro, eso es algo obvio. Pensad, si tenemos un número igual a otro y otro número igual a ese mismo número, si sumamos 2 más 3, 5, es igual a 5, evidentemente, ¿no? Es algo obvio, pero querido que lo vierais con números. Lo digo porque al sumar 12x menos 12x son 0x, menos 8y menos 15y son menos 23y, igual a 28 más 18, que son 46. De aquí ya podemos hallar la y. Piensa que pasa el menos 23 dividiendo y tenemos 46 dividido de menos 23. Se puede simplificar esta fracción. 46 es 2 por 23, por tanto nos da la y igual a menos 2. Acabamos de encontrar una solución, pero para la y. Recuerda que ahora las soluciones de los sistemas no son números, son parejas de números. La x no sabemos lo que vale, la y sí es menos 2. Hallada la y, calculemos la x. Lo normal es coger una de las ecuaciones, la que sea, por ejemplo la primera, las ecuaciones del sistema que nos dan al principio, claro, y pensar si y es igual a menos 2, ¿qué vale la x? Cambiamos la y por menos 2 y despejamos la x. Menos 2 por menos 2 es más 4,
Luego tengo 3x igual a 7 menos 4, que pasa a segundo miembro, que es 3. Ahora ya el 3 pasa dividiendo, x es igual a 3 tercios, que es 1. Pues ya tenemos la solución, x igual a 1 igual a menos 2. Otra forma de haber hallado la x es repetir este paso, pero eliminando las i's, es decir, multiplicando por 5 la primera ecuación y por 2 la segunda. Al sumar se van las i's y puedo hallar la x. A veces es recomendable ese método, pero casi siempre es preferible este que estoy haciendo, y es sustituir el valor de la y obtenido para hallar la x en cualquiera de las ecuaciones. Voy a hacer la comprobación. Hacer la comprobación analíticamente pues consiste en cambiar la x y la y por 1 y menos 2 y ver que se cumplen las dos igualdades. Dicho las dos, no una solo. La primera ecuación, 3 por x, es decir, 3 por 1, menos 2 por la y, es decir, 2 por menos 2, es igual a 7. Por supuesto, sí, tenemos 3 más 4, que es igual a 7. Pasemos a la segunda ecuación. 4 por x, es decir, 4 por 1, más 5 por la y, que es menos 2, tiene que ser igual a menos 6. Observa que es 4 menos 10, que efectivamente es igual a menos 6. Sí se cumplen las dos ecuaciones, por tanto, no nos hemos equivocado en el cálculo y es la solución correcta. Pero el ejercicio dice que también comprobemos la solución gráficamente. ¿Qué es eso? Pues recuerda que una ecuación lineal con dos incógnitas tiene como soluciones los puntos de una recta en el plano. Como tengo dos ecuaciones lineales con dos incógnitas, pues tengo también dos rectas en el plano. Y el punto de corte de las dos rectas es el punto que es solución de las dos ecuaciones. Por tanto, el punto de corte de las dos rectas tendrá que ser el punto 1 menos 2. Vamos a representar las dos rectas en el plano. Aquí tengo los ejes cartesianos, eje de las x y eje de las y's. ¿Cómo se representa la recta? Pues hallando soluciones particulares de cada ecuación. Sabemos que hay infinitas soluciones. Como sé que van a ser puntos alineados, con dos soluciones es suficiente. Si las soluciones son números enteros, mejor. Pero mirad, voy a hacerlo diferente como hemos hecho en otros ejercicios. Una cosa que se suele hacer también es hallar los puntos de corte con los ejes. ¿Cómo se halla eso? Pues obligando a que la x sea 0 en un caso y el otro punto será cuando la y es 0. Cuando la x es 0 hallaré el punto de corte con el eje de ordenadas. Cuando la y es 0 hallaré el punto de corte con el eje de abscisas. Ahora mismo os vais a dar cuenta, mirad. Si cambiáis la x por el 0 y despejamos la y nos va a dar menos 7 medios, menos 3,5. Si hacemos y igual a 0, la x va a dar 7 tercios, que es 2,3 y el 3 de periodo. Pues coloquemos esos puntos, veamos. x0 igual a menos 7 medios. Insisto que es menos 3,5, pues estará aquí. La x0 y la y menos 3,5. Y luego la y0 y la x 7 tercios. La x 7 tercios, he dicho que es 2 y un tercio más, es decir, por aquí aproximadamente. Bien, pues habrá muchas más soluciones, serán este punto, todos estarán alineados. Todos estos puntos que estoy dibujando ahora forman una recta, la recta de las soluciones de la primera de las ecuaciones. Se suele poner una flecha indicando que no termina nunca y al lado de la recta pongo la ecuación de la cual ha surgido la recta. Voy a hacer exactamente lo mismo con la otra recta. Buscamos dos soluciones. Y esas dos soluciones que sean los puntos de corte con los ejes, que siempre nos viene bien. Cuando la x es 0, ¿qué vale la y? Pues la y vale menos 6 quintos, es decir, menos 1,2 en decimales. Y si la y es 0, la x es pues, menos 6 cuartos al despejar, que es menos 3 medios al final, es decir, menos 1,5. x0 y la y menos 6 quintos, es decir, menos 1,2, está más o menos por aquí, pintamos de amarillo esta vez, y el otro punto, x menos 3 medios, y 0 es este punto de aquí. Son dos soluciones particulares, pero tiene infinitas más, todas las soluciones que estoy ahora pintando en amarillo.
colocamos al lado de la recta su ecuación. Como estáis viendo, este punto de corte es un punto que es rojo y amarillo, es decir, pertenece a las dos rectas, o lo que es lo mismo es solución de las dos ecuaciones. Tiene que ser el 1 menos 2, claro que sí, obsérvalo, x igual a 1 y igual a menos 2. Hemos demostrado que la solución es correcta también gráficamente. Recuerda que un sistema de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas puede tener una solución, que equivale a que las dos rectas tienen un punto común, un punto de corte. Puede ser que no tenga solución, que equivale a decir que las dos rectas son paralelas, claro, no tienen puntos comunes, o que haya infinitas. Eso ocurre cuando las dos rectas coinciden. Apartado B. Dos ecuaciones lineales con dos incógnitas. El ejercicio exige que lo resolvamos por el método de reducción. Recuerda, tengo que transformar el sistema de forma que en una de las incógnitas los coeficientes sean opuestos. Expliqué aquí en verde lo que se suele hacer normalmente, pero siempre no se hace esto. Observo que en esta primera ecuación puedo dividir entre 3 los dos miembros. Al hacer eso, los coeficientes son menores y siempre conviene. Dividir entre 3, o lo que es lo mismo, multiplicar por 1/3 la primera de las ecuaciones. Al hacer eso, este 3 se convertirá en 1 y aquí tengo un menos 1. Coeficientes opuestos. Podré entonces, al sumar, eliminar las i's. Estoy diciendo entonces que la segunda ecuación la dejo igual, es decir, se multiplica por 1, ¿no? Pasamos entonces a esta ecuación. 2x más y igual a 0 dividido entre 3 es 0. Y la otra ecuación, 3x menos y igual a 3. Con este ejemplo quiero que veáis que no siempre se utiliza esta estrategia para hacer ceros, aunque siempre es válida, ¿no? A veces conviene otras que hace que los números sean menores y los cálculos más sencillos. Al sumar se van las i's, tengo 5x igual a 3, y aquí ya hallamos la x, que es 3/5. Pues ya puedo ir escribiendo la solución. Acabo de hallar la x, 3/5, pero tengo que hallar la y correspondiente a esta x. Puedo coger esta ecuación o esta, la que sea. Sinceramente la mejor es esta de aquí, ya que observa que fácil hallo la y. Si sabemos que la x es 3/5, tengo 2 por 3/5 más la y igual a 0. Despejo como estos 6/5 pasa restando al segundo miembro y la y es menos 6/5. Si representáramos las dos rectas, el punto de corte de las dos rectas sería x igual a 3/5, que es exactamente 0,6, está aquí, y la y menos 6/5, es decir, menos 1,2, que está por aquí. Este punto aproximadamente sería el punto de corte de ambas rectas. Si quiero estar seguro de que lo he hecho bien, debería hacer la comprobación de que esta x y esta y cumplen las dos ecuaciones. Lo voy a hacer en un momento, aunque tengo que trabajar con fracciones. La primera ecuación, 6 por la x, es decir, por 3/5, más 3 por la y, es decir, menos 6/5. ¿Es esto igual a 0? Observa que tengo 18/5, que es este producto, más, y al multiplicar aquí tengo menos 18/5. Efectivamente se cumple. La segunda ecuación, 3 por la x, 3 por 3/5, menos la y, es decir, menos 6/5. ¿Es esto igual a 3, como propone? 3 por 3/5 son 9/5, menos 6/5 es más 6/5, es igual a 3. Observa que esta suma son 15/5, que efectivamente es igual a 3. Luego ya hemos comprobado que la solución es correcta. Apartado C. Dos ecuaciones lineales con dos incógnitas. Si decido utilizar esta estrategia, pues tendré que multiplicar por 5 la primera ecuación y por menos 2 la segunda. De esa forma, el coeficiente de las x en la primera ecuación será 10x, y en la segunda menos 10x, y al sumar se simplificarán las x. Correcto, es apropiado. Pero mirad, me fijo en los coeficientes de las i's y creo que os dais cuenta que como 6 es múltiplo de 3, si multiplico por menos 2 la primera ecuación, consigo que el coeficiente de la y en la primera ecuación sea menos 6. Y al sumar se van las i's.
me conviene más esa opción porque los números serán menores. Así que no siempre esta estrategia es la mejor. Lo que sí que está claro es que esta estrategia siempre es válida. Bueno, siempre es válida, estoy suponiendo que A y A' son distintos de 0. Si alguno de ellos es 0, evidentemente ya podemos despejar la I. Si por ejemplo es 0 la A, pues ya podemos despejar la I y una vez hallada la I hallamos la X. Suponemos que A, B, A', B' son distintos de 0 porque si no sería muy fácil. Bueno, como estaba diciendo, la estrategia más apropiada es multiplicar por menos 2 la primera ecuación y la segunda dejarla igual, o lo que es lo mismo multiplico por 1. Al hacer eso, la primera ecuación se convierte en menos 4x menos 6y igual a, hay que multiplicar también el segundo miembro, que a veces se os olvida, menos 2 por 5 es menos 10. La segunda ecuación la dejo igual. Observa que al sumar se van las y'es, me queda menos 4x más 5x, x. Perfecto. Ya tengo despejada la x. 13 menos 10 es 3. Inmediatamente hemos hallado la x. Ya podemos ir escribiendo la solución. La x es 3. Falta hallar el valor de la y. A ver, a veces decís que hay dos soluciones. No es cierto. Hay una solución. Solo que la solución es un par de números. Dos números. Uno para la x y otro para la y. ¿Cómo hallamos la y? Pues lo más apropiado es sustituir el valor de la x calculado, por ejemplo, en la primera ecuación. Y es que si la x es 3, la primera ecuación se convierte en 2 por 3 más 3 por y igual a 5. De aquí despejamos la y. 2 por 3 es 6. El 6 pasa restando al segundo miembro y tenemos 3y igual a 5 menos 6, que es menos 1. Luego la y es menos 1/3. Pero acostumbrados a dejar las soluciones bien claras, así en un cuadro, donde tengo la pareja de valores que es solución del sistema. Os dejo para vosotros que comprobéis esta solución en el sistema como lo hemos hecho en el apartado A y B. O también si queréis ver gráficamente que el punto de corte de las dos rectas, de estas dos rectas, es el punto x3 y la y menos 1/3. Más o menos por aquí estará el punto de corte. Apartado D. Dos ecuaciones con dos incógnitas. Me llama la atención que en la segunda ecuación no me la han dado de forma general. Llamo forma general cuando está de esta forma, x más b igual a c. La c, digamos, que la han dejado en el primer miembro. Bueno, no pasa nada, pasa al segundo miembro con signo cambiado. También observo aquí números muy altos, a ver si podemos simplificar la primera ecuación. 32, 24, 16, los tres números son múltiplos de 8. Pues entonces empiezo el ejercicio dividiendo entre 8, lo que es lo mismo multiplicar por 1/8, la primera ecuación, los dos miembros de la primera ecuación. 32 entre 8 es 4, 4x menos 3y igual a 2. En la segunda ecuación, como he dicho antes, voy a pasar el 4 al segundo miembro. Bien, recuerda, hay que resolver el sistema por el método de reducción, que es quizá el mejor de los tres, aunque también el método de sustitución es muy fácil. Recuerda que lo hemos visto en ejercicios anteriores. Bueno, pues a ver, si sigo esta regla que he dicho antes, tendría que multiplicar esta ecuación por 2 y esta por menos 4. Pero creo que os dais cuenta que si multiplico por menos 2 la segunda, consigo también hacer ceros en las x. O bien multiplicar por 3 la segunda y entonces hago ceros en las y'es. Pues mirad, voy a hacer las dos cosas y así veis otro procedimiento para hallar la solución. Me explico, voy a multiplicar por 3 ahora mismo la segunda ecuación. La primera la dejo igual, lo que es lo mismo multiplico por 1. De esa forma paso al siguiente sistema equivalente. La segunda ecuación ahora es 6x más 3y igual a menos 12. Al sumar tenemos 10x, las y se van, igual a 2 menos 12, que es menos 10. Despejamos la x, menos 10 entre 10 es menos 1. Ya podemos decir que la x es menos 1 y me falta la y solamente. Lo más rápido es cambiar la x, por ejemplo, en esta ecuación y despejar la y. Como la x es menos 1, tenemos menos 2, pasa al otro lado más 2, la y va a ser menos 2.
Pero como he dicho antes, voy a repetir el ejercicio, voy a volver a utilizar el método de reducción eliminando x ahora. Insisto que no es lo más apropiado, pero también es válido. A veces cuando las soluciones son fraccionarias conviene hacer lo que voy a hacer ahora. Voy a eliminar x, multiplico por menos 2 la segunda ecuación y la primera la dejo igual. Pues aquí está la primera y la segunda queda menos 4x menos 2y igual a menos 2 por menos 4 que es 8. Sumamos, las x se van como quería, me queda menos 5y igual a 8 más 2 que son 10. La y entonces es 10 dividido de menos 5, es decir, menos 2. Y esta es la solución. Como veis, he utilizado el método de reducción dos veces para hallar una vez la x y después la y. Pero insisto, lo más habitual es utilizar el método de reducción una vez y la incógnita que falta se hace por sustitución, cambiando la x obtenida o la y en la ecuación que queráis. Apartado E. Menos 5y más 6x igual a 1. Me llama la atención que hayan puesto primero la y y luego la x. No importa, se cambia de orden y ya está, ¿no? La suma tiene la propiedad conmutativa. La segunda ecuación, 40x más 60y igual a 10. Me llama la atención también que son números un tanto altos. Deberíamos de investigar si se puede simplificar. Sí, ¿verdad? Veo que puedo dividir entre 10 los dos miembros. Bueno, pues procedamos. En la primera ecuación voy a dejarlo como siempre, las x primero, las y después. Y en la segunda voy a dividir entre 10, o lo que es lo mismo, multiplicar por un décimo. Se queda así, 4x más 6y igual a 1. Bien, pues vamos a utilizar el método de reducción. Tenemos que multiplicar las ecuaciones por un número apropiado para que al sumar se vayan las x o las y's. Si decido eliminar x, utilizo este procedimiento, multiplicaré por 4 la primera y por 6, o mejor dicho, por menos 6 la segunda. Así tendré 24x en la primera ecuación y en la segunda menos 24x. No está mal, pero se puede mejorar. ¿Por qué? Porque consigo algo parecido si multiplico por 2 la primera y por menos 3 la segunda. Así tendré 12x en la primera ecuación y menos 12x en la segunda. Claro, eso ha pasado porque 6 y 4 no eran primos entre sí. El 12 era el mínimo común múltiplo y he querido conseguir un 12 en los dos. La verdad es que la diferencia solo está en que los números son menores y los cálculos más sencillos. También podía haber eliminado y'es, por supuesto. Como 5 y 6 son primos entre sí, pues tendría que multiplicar por 6 la primera y por 5 la segunda para tener menos 30y en la primera y 30y en la segunda. Pero en fin, vamos a hacer lo que os he propuesto ahora. Multiplico por 2 la primera y tengo 12x menos 10y igual a 2. Y en la segunda menos 12x menos 18y igual a menos 3. Sumamos para eliminar una de las incógnitas, las x en este caso. Tenemos menos 28y igual a 2 menos 3 es menos 1. Luego ya queda la y despejada y es igual a menos 1 dividido menos 28. Menos y menos se va y me queda un 28avo. Escribo aquí la solución. La x no sabemos lo que vale, pero la y sí, un 28avo. Para hallar la x cogemos una de las ecuaciones, la que queráis, por ejemplo esta, y decimos lo siguiente. Si la y es igual a un 28avo, al cambiar la y por un 28avo en la primera ecuación nos queda lo siguiente. Menos 5 por un 28avo más 6x igual a 1. Nos toca trabajar con fracciones, como veis. 6x es igual a 1. Esta fracción es menos 5 partido 28, que pasa al segundo miembro con signo cambiado. 5 partido de 28. Seguimos por aquí. 6x igual, vamos a hacer esta suma sencilla. El denominador es 28, piensa que aquí hay un 1. Y el numerador 1 por 28 más 5 por 1, es decir, 28 más 5, que son 33. Falta ya despejar la x, pasa el 6 dividiendo, y tengo 33 dividido de 6 por 28,
No multipliques porque veo que se puede simplificar. Piensa que 33 es 3 por 11 y el 6 es 3 por 2. Los 3 se simplifican, me queda un 11 en el numerador y abajo 2 por 28, que son 56. Como sabéis también las calculadoras simplifican fracciones, aún sería más fácil. Aunque puestos a hablar de calculadoras, hay calculadoras que también resuelven sistemas de ecuaciones y no estaríamos haciendo todo esto, ¿verdad? Bien, esta es la solución. 11/56, un 28avo para la y. Es decir, el punto estaría muy cercano a 0, 0, ¿no? Porque la x es 0, y muy poco y la y también. Estaría por aquí el punto de corte de las dos rectas. Apartado F y último. Llama la atención que aparezca la T en lugar de la Y. Bien, lo he hecho a propósito. A veces me comentan los profesores de física que cuando aparecen incógnitas o letras en las incógnitas que no son la X y la Y o la Z, ya os confundís. Bueno, evidentemente la letra es lo de menos. También me llama la atención que aquí aparezca un número fraccionario. Tengo dos opciones, o trabajar con fracciones o quitar este 6 del denominador multiplicando por 6 los dos miembros. Pues mira, lo voy a hacer de dos maneras. Aunque quizá la idea de quitar denominadores es la más apropiada. Multiplico por 6 la segunda ecuación, los dos miembros, claro. Por eso queda así, 6x más 6t igual a 7/6 por 6 es 7. Una vez aquí, ya sabéis, o bien utilizo esta estrategia para eliminar x, es decir, multiplicar por 6 la primera ecuación y por menos 3 la segunda, aunque si no menos se puede colocar aquí o aquí. Así tendré 18x en la primera ecuación y en la segunda menos 18x. Pero como veo que 3 y 6 no son primos entre sí, veo que multiplicando por menos 2 la primera ecuación ya consigo menos 6x y en la segunda tengo más 6x, pues voy a hacer eso segundo que hace que los números sean menores. Es decir, la primera ecuación por menos 2 y la segunda la dejo igual. La primera ecuación se convierte en menos 6x menos 4t igual a menos 6. La segunda ecuación queda igual. Al sumar, las x desaparecen y me queda 2t igual a 1. Ya sabemos el valor de la t es 1/2. La x no sé lo que vale, pero la t sí, 1/2. Tenemos que hallar la x. Bien, pues por ejemplo en la primera voy a hallar la x fácilmente porque aunque sean fracciones, veo que al sustituir aquí 2 por 1/2 me va a quedar 1. 3x más 2 por 1/2 igual a 3. 3x igual a, insisto que esto es 1, que pasa con signo cambiado el segundo miembro, 3 menos 1 es 2. Luego la x es 2/3. X 2/3 y t igual a 1/2. Su representación gráfica, aunque el eje de las y ahora lo llamaríamos t, claro, sería esta. 2/3 está por aquí, 1/2 por aquí, sería este punto aproximadamente. Ese es el punto de corte de ambas rectas. Quiero repetir el ejercicio sin haber quitado denominadores. Veréis que se complica un poco más. Por ejemplo, si decido quitar x como antes, pues multiplicaré por menos 3 la segunda ecuación y la primera la dejaría igual. Al multiplicar por menos 3, en la segunda ecuación tengo menos 3x menos 3t igual a ver, menos 3 por 7/6 es menos 21/6, pero eso se puede simplificar, por tanto se convierte en menos 7/2. Ahora al sumar se van las x y me queda menos t igual a 3 menos 7/2. Es decir, menos t es igual, hacemos la resta, denominador 2 y numerador 3 por 2, 6, menos 7 por 1. Es decir, menos 1. Multiplicamos por menos 1 los dos miembros para despejar a t, y la t es 1/2, pues igual que antes obtuvimos aquí, ¿verdad? Creo que os dais cuenta que quitar denominadores siempre es conveniente, prácticamente siempre diría, para que los cálculos sean más sencillos.
Evidentemente, una vez hallada la t, habría que hallar la x, pues como lo hemos hecho aquí. Os lo repito. Como estamos haciendo casi siempre, voy a ver con un asistente matemático de ordenador lo que hemos hecho. Por ejemplo, el Wiris, que se puede utilizar en red. Voy a resolver este primer sistema. Pulsamos resolver sistema, decimos dos ecuaciones y las escribimos. Al pulsar igual tenemos la solución. Recuerda que en el apartado A la solución fue x1 y menos 2. Ahí lo estáis viendo. Pero es que incluso te hace las gráficas. Recuerda que son dos rectas en el plano y el punto de corte es la solución del sistema. Vamos a representar, pulsamos representar, escribimos la primera ecuación, cuya gráfica va a ser una recta. Al pulsar igual aparece en una nueva ventana esa recta, que es esta recta roja que he dibujado, observa. Y en el mismo bloque de Wiris, para que se represente en los mismos ejes coordenados, vamos a representar la otra recta. Representar, le damos igual y ahí está la otra recta. Observa cómo el punto de corte es el mismo que teníamos aquí, el 1 menos 2. Perfecto, ¿no? Bien, pues el ejercicio está resuelto.